fisiológica es muy baja y normalmente es neutralizada por cualquiera de estos eventos. La necrosis pues ya es un evento más dañino. Sin embargo, hay situaciones no fisiológicas, hay afectaciones muy graves sobre la célula beta, como ya lo vimos, en el caso de la obesidad puede haber ya daños severos. Este es un trabajo realizado por Meyer en el 2008 con donadores de páncreas, esto fue en necropsias, y él analizó personas control o sanas, personas que tenían antecedentes de alteraciones de una prueba de glucosa en ayuno, personas con antecedentes de diabetes y personas con diabetes tipo 1, y midió el área pancreática total, la masa de células beta con respecto al área pancreática total. Y él encuentra que en personas que ya tenían antecedentes de glucosa en ayuno alterada, una disminución hasta del 40% de la masa celular pancreática. Y en las personas con diabetes tipo 2, hasta de un 60% aproximadamente. Entonces, este trabajo es muy interesante y es muy importante porque nos habla de que aún antes de que se tenga un diagnóstico de diabetes, ya hay un daño muy severo sobre la masa de células beta. Y aún en una prueba de tolerancia a la glucosa en ayuno, pues si ya hay alteraciones, también ya hay un abatimiento muy importante de las células beta, lo cual quiere decir pues que cuando se logra el diagnóstico, este padecimiento ya está muy avanzado. ¿Cuáles son los factores que pueden inducir la apoptosis de las células beta? Pues hay varios, puede ser el estrés del retículo endoplásmico relacionado con el plegamiento erróneo de las proteínas, los depósitos de polipéptido amiloide, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad son de los más estudiados y de los más conocidos, refiriéndose la glucotoxicidad al daño inducido por la hiperglucemia crónica y la lipotoxicidad al daño inducido por la concentración de ácidos grasos libres alta a nivel circular. ¿Cuáles son las consecuencias de estas? Bueno, la glucolipotoxicidad altera la oxidación y la síntesis de glucógeno, induce apoptosis de células beta, disminuye el transporte y la fosforilación de la glucosa, es decir, altera el metabolismo de la glucosa, disminuye la expresión y la secreción de insulina, incrementa la actividad del sistema NADPH oxidasa, un sistema que va a estar generando especies reactivas de oxígeno y que va a contribuir a un estado de estrés oxidativo, además de una disminución en las enzimas antioxidantes, y también va a haber una disminución en la producción de ATP y en el flujo de calcio en el citosol, lo cual va a afectar la secreción de insulina. Además va a afectar la expresión de insulina al disminuir la expresión de los factores transcripcionales PDX1 y MAFA. Además, la glucolipotoxicidad está estrechamente relacionada con un estado de estrés oxidativo derivado principalmente de una sobreactivación en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Los efectos de la glucolipotoxicidad sobre la sobrevida de las células beta han sido ampliamente estudiados. Aquí en este estudio se utilizaron células de origen pancreático cultivadas con dos concentraciones de glucosa, una normal que es 5 milimolar y hiperglucemia o alta glucosa que es 20 milimolar. Se midió la actividad de una proteína, la caspasa 3, que es un marcador de apoptosis, y se ve, bueno, este es el control y aquí son las células cultivadas en presencia de palmitato más la glucosa alta y la glucosa control. Y aquí vemos que la glucosa 20 milimolar, pero en ausencia de ácidos grasos, sí tiene un incremento en la tasa en la actividad de la caspasa 3, pero es mínimo. Sin embargo, cuando la glucosa alta se añade junto con el palmitato, la actividad, incrementa de manera muy importante. Entonces, hacen como un efecto sinérgico y los daños son más severos. En el lado derecho se observa el porcentaje de muerte celular. En este caso se cultivaron las células con palmitato y abajo vemos diferentes concentraciones de glucosa.
glucosa 5 milimolar, 11 milimolar y 20 milimolar. Y aquí vemos también cómo, dependiendo de la concentración de glucosa, va a ser el efecto del palmitato. Entonces vemos que con 5 milimolar hay un incremento menor de muerte celular. Con 11 milimolar se duplica prácticamente, y con 20 milimolar pues supera el 30% de muerte. Asimismo, se ha estudiado el efecto de la hiperglucemia sobre la sobrevida de las células beta. Este es un cultivo de células RIM de origen pancreático con 11 milimolar de glucosa y 30 milimolar de glucosa. Se mide el porcentaje de células positivas a anexina 5, un marcador de apoptosis, y se observa que a las 24 horas de cultivo no hay efecto, pero a las 24 horas el incremento de apoptosis supera el 30%. Este experimento se corroboró analizando la fragmentación oligonucleosomal del DNA a los mismos tiempos estudiados. Esta imagen nos hace un resumen de los efectos que tienen el incremento de ácidos grasos y la glucosa sobre la sobrevida de las células beta. Vemos que los ácidos grasos y la glucosa van a incrementar el metabolismo de la glucosa, van a incrementar el flujo de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial, van a incrementar la producción de radicales libres como el anión superóxido, también van a inducir cambios en el potencial de membrana mitocondrial y van a permitir la liberación de proteínas proapoptóticas que se encuentran en la mitocondria, como el citocromo C y el factor inductor de apoptosis. Esto va a conducir a la activación de las caspasas y a la inducción de la muerte de las células beta. Adicionalmente, los ácidos grasos pueden inducir la activación de ceramidas, que van a tener los mismos efectos y van a conducir a la muerte. Por otro lado, el incremento de especies reactivas de oxígeno conduce a la activación de proteína sinasa C, de NF-kappa beta, y estos van a inducir la activación del sistema NADPH oxidasa, que como vimos antes, también contribuye a exacerbar la producción de radicales libres y que en algún momento pueden interaccionar con el óxido nítrico y formar peroxinitrito. Este peroxinitrito puede inducir daños severos en el DNA y la célula, con el afán de restaurar el DNA, induce la activación de otras proteínas como la PAR, que en condiciones fisiológicas permitiría la reparación del DNA y la sobrevida de la célula beta, pero si este evento está exacerbado, entonces hay un consumo excesivo de NAD que va a afectar los niveles energéticos de la célula y por lo tanto va a conducir a la muerte de la célula beta. Por lo tanto, en estas circunstancias pues se han planteado se ha planteado la necesidad de restaurar la masa de células beta y se ha planteado un mecanismo o una alternativa de terapia celular, la cual incluye el trasplante de páncreas total o el trasplante de islotes pancreáticos. Sin embargo, estos dos están limitados por el número de donadores, no hay una disposición suficiente como para tratar a todos los pacientes diabéticos, además de que del uso de inmunosupresores pues limita mucho su uso, ya que afecta también la sobrevida de los receptores. La otra alternativa es generar células productoras de insulina. Creo que es el que se ha estudiado un poco más. Se pretende con la generación de células productoras de insulina, pues restaurar la masa de células beta en ese páncreas que ya está muy dañado. Se pretendería generar estas células in vitro y después trasplantarlas a los pacientes, con el objetivo de restaurar la secreción de insulina, esto pensando que las células que vamos a trasplantar sean 100% funcionales y que sobrevivan al ataque inmunológico del receptor. Entonces, una vez que estas células se trasplantaran y secretaran insulina,
pues induciría la captación de glucosa en los órganos insulino dependientes y pues harían todas las funciones que ya conocemos, disminuirían la producción de glucosa hepática y llevarían a la normoglicemia, mejorando el estado metabólico de los pacientes de manera muy importante. ¿Cuáles serían las fuentes de células productoras de insulina? Bueno, pues unas pueden ser las células madre embrionarias, que se obtienen principalmente de blastocistos y que son células pluripotenciales y que pueden dar origen a cualquier tipo celular. Se pueden cultivar por tiempo indefinido de manera en su estado indiferenciado y posteriormente diferenciarse al tejido que nosotros deseamos, al tipo celular que se desee. Sin embargo, estas tienen grandes limitaciones, sobre todo de tipo legal. La otra fuente puede ser las células madre de adulto o células progenitoras de origen pancreático, que se pueden obtener de los islotes pancreáticos, de los ductos pancreáticos o de células acinares inclusive. Esto implica obtener estas células, cultivarlas y conducirlas hacia ser células secretoras de insulina. Otra fuente son las células madre de adulto o células progenitoras de origen no pancreático. Estas se pueden obtener de médula ósea, de cordón umbilical, de tejido adiposo. Estas son las llamadas células mesenquimales y son las que tienen pues como que parecen ser más prometedoras para utilizarse como tratamiento para la diabetes tipo 2. Estas células se pueden cultivar y se pueden diferenciar fácilmente. Además, tienen otra característica de que no forman teratomas, lo que sí se puede obtener con las células madre embrionarias. También se ha visto, hay estudios con animales donde se observa que el trasplante de estas células incrementa la supervivencia del receptor, además de que mejoran el control metabólico. Sin embargo, hay todavía muchos problemas para obtener estas células. Sobre todo hay muchos estudios que reportan diferentes metodologías para cultivarlas y para generar las células productoras de insulina, de tal manera que no se han podido homogenear. Hay estudios que reportan una diferenciación de 2 hasta 48 horas y otros incluso de 7 días. Este es un cultivo de células embrionarias, pero incluye, bueno, la obtención de las células, el cultivo, ver que se diferencien, que formen las agrupaciones semejantes a islotes pancreáticos, que conserven la característica de secretar insulina, que puedan ser trasplantadas y que el receptor pues sobreviva a este tratamiento y que haya una mejoría en el control de la glucemia. Adicionalmente, faltan estudios para ver qué pasa después con estas células, si el ambiente diabético del receptor no las daña y cuál es su comportamiento. Otra estrategia